Hola amigos, en esta oportunidad vamos a hablar de la democracia representativa, participativa, dependencia económica, política, tecnológica y Venezuela en el CELAC, Mercosur y ALBA. Este trabajo fue realizado por María Sequera y Natalie Fornerino. En Venezuela, la democracia y su crisis contemporánea es un tema predilecto en las ciencias políticas en nuestros tiempos. No se habla más de que si el imperialismo de otros países nos mantiene dominados económica, política, social y tecnológicamente, sin dejarnos crecer para mantenernos a su merced. Por esto y otras razones, estos países que hoy se encuentran en la misma situación junto a Venezuela han formado grandes grupos como el ALBA, el CELAC, Mercosur, entre otros, con la finalidad de crear su propia independencia en estos sectores, en especial el económico, y sentirse así. En la democracia representativa, el pueblo gobierna en el sentido de que nosotros nombramos periódicamente a nuestros representantes para que estos desempeñen las funciones públicas correspondientes. Esto quiere decir que nosotros les delegamos el poder para que ellos realicen sus actos según sus criterios. La principal característica de la democracia representativa se da en la participación, ya que allí la población participa a través de sus representantes en las discusiones para la formación o creación de las normas jurídicas. En la democracia participativa facilita a las organizaciones del pueblo, de tal manera que podemos ejercer una influencia directa en las tomas de decisiones del Estado, ya sea por medio de referéndum, también a través de las iniciativas del mismo pueblo, presentando proyectos, leyes, etc., que son entregadas a sus representantes. En la democracia representativa muchas veces tenemos que soportar a algún representante elegido para todo un mandato. Si éste no cumple con un buen desempeño, ¿qué hacemos? Nada. En cambio, con una democracia participativa podríamos aprobar o rechazar a este, a través de un referéndum revocatorio. En el caso concreto de Venezuela, vemos cómo el debate político va anclado a la discusión en la representatividad y la participación, relacionando las deficiencias del modelo democrático venezolano con la representación, mientras que dichas deficiencias habrían de ser superadas con la consolidación de la participación, que en muchos casos, desde las mismas instituciones políticas, se puede confundir con una democracia directa. Imperialismo. Etimológicamente hablando, el imperialismo proviene del latín imperium. Se refiere a una forma de organización de un Estado que domina a otros pueblos sometidos a él, por lo que definimos el imperialismo como una doctrina que sostiene el dominio de unas naciones con otras. El origen del imperialismo remonta a la antigüedad y ha adoptado distintos modelos a lo largo de la historia. En el mundo antiguo, la práctica del imperialismo daba como resultado una serie de grandes imperios que surgían cuando un pueblo, que generalmente representaba a una determinada civilización y religión, intentaba dominar a todos los demás creando un sistema de control unificado, como por ejemplo el imperio de Alejandro Magno y el imperio romano, son destacados ejemplos de esta modalidad. Al término de la Segunda Guerra Mundial ha prevalecido lo que podríamos calificar como el moderno imperialismo económico. Por ejemplo, Estados Unidos ejerce un considerable control sobre determinadas naciones del tercer mundo, debido a su poder económico y su influencia en algunas organizaciones financieras, tales como Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Del mismo modo, potencias europeas han seguido interviniendo de forma significativa en la vida política y económica de sus antiguas colonias, por lo que han sido acusadas de practicar neocolonialismo, que consiste en ejercer soberanía de una nación sin que exista un gobierno colonial oficial. Algunas de las razones por las que naciones desean crear imperios las calificamos en económicas, políticas e ideológicas, es decir, naciones que desean dominar a otras con el fin de adquirir materia prima y mano de obra barata, también por motivos de poder, prestigio, seguridad y otros. Asimismo, para expandir valores políticos, culturales y religiosos. La dependencia es la subordinación de una persona o cosa respecto de otra u otras por la que está regida o a las que está sometida. La dependencia política es una situación de sujeción en la que se encuentra una entidad estatal o una comunidad nacional de otra entidad estatal, de modo tal que su voluntad se encuentra anulada o limitada para tomar decisiones fundamentales. De acuerdo al tipo de sujeción, se distingue entre dependencia política propiamente dicha, dependencia económica y dependencia cultural.
En la historia universal, la dependencia política se encuentra principalmente asociada con el colonialismo europeo. La dependencia de los Estados Unidos en 1977 puso en marcha un proceso generalizado de lucha contra la dependencia colonial en todo el mundo durante el siglo XIX y XX, que llevó a la creación de alrededor de 200 estados-nación. Por otra parte, la dependencia económica es una situación en la cual la economía de un país está fuertemente ligada a la evolución de la situación económica de otro país, con un nivel de producción mucho mayor. La dependencia económica se expresa en producción, comercio e inversión. Actualmente, tres áreas económicas, Estados Unidos, Unión Europea y Japón, dominan la comercialización mundial de manufacturas. A su vez, la dependencia tecnológica, que no es más que el conocimiento aplicado a la producción de bienes y servicios, se ha convertido actualmente en el principal instrumento del poder económico internacional. La tecnología como un proceso se puede programar y obtener mediante la investigación científico-tecnológica. Se ha constituido en un factor más de la producción. El mayor proceso de la creación de tecnología se encuentra en los países altamente industrializados, que tienen el monopolio virtual de la capacidad y recursos volcados hacia la investigación, especialmente a través de sus grandes empresas transnacionales. El proceso de integración de los pueblos de América Latina es irreversible. Lo corrobora la constitución de UNASUR, ALBA, CELAC y el reimpulso del Mercosur. Este proceso marcha y se profundiza a pasos firmes por la necesidad histórica del continente, que sigue inspirado en la visión del sueño de nuestros libertadores de unir y consolidar la paz, la justicia y la igualdad social en la región.